Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta vez del podcast de monjes fanáticos. Sí, 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 sí. Con ustedes les habla su amigo Delagun, quien está aquí como anfitrión de este podcast. Y por supuesto no puedo estar con la mejor compañía de mis amigos que son Monje Icónico. ¿Cómo está, amigo? Hola, buenas noches amigos, un gusto estar con ustedes en esta noche hablando de esta fabulosa saga de películas. Así es. Y con, por supuesto, mi compañero Jovito. ¿Cómo va, señor guionista? Bien, 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 bien. ¿Cómo están todos los gallina McFly? Las gallinas McFly. ¿Viajaron al pasado a ver a sus padres cuando eran jóvenes? ¿Ah? ¿Viajarían ¿Viajarían ustedes? los Uy, qué buena gallina pregunta. McFlys? Sí. A ver, conteste Don Icónico. ¿Se atrevería a viajar y conocer al momento preciso en que sus padres se conocieron? Estaba pensando que es muy distinto el pasado en Estados Unidos en los años 50, así súper idílico, Claro. que acá en Chile en los años 70, en la época que se conocieron mis papás, eh, no era tan acogedor el ambiente que digamos, así que quizás no sea tan buena idea viajar en esa fecha. Claro, tal vez no sea buena idea en realidad. ¿Cierto? No, bueno, habría que ir bien armado, no sé, no sé cómo hacerlo en realidad. Bueno, para los que nos escuchan de otros países, Chile está revolucionado políticamente en esa época, habían harto enfrentamiento, muchas Ujú. muertes, no es un buen periodo. Claro, así es. Le están diciendo al monje Jovito que despierte ahí. No se ve, parece como un poco con carita de sueño. Ahí. Saludamos a Bere Angulo que está en el chat de ahí acompañándonos. Un saludo, Bere. ¿Cómo estás? Sí, le damos un saludo a ver. Lo que pasa es que los viajes en el tiempo dan un poco ¿De de sueño? sueño. Sí, estoy con un ¿O, poco o no habrá el tiempo sido, cambiado. no habrá sido que lo atropelló su abuelo ahí y estuvo durmiendo por 3 días en una cama Sí, desconocida? sí. Pero no quiero ser mi propio abuelo como Fry. Como Philip J. Fry hablando de viaje en el tiempo. Y bueno, obviamente la saga de Volver al Futuro tiene que ver con viajes en el tiempo.
pero a la vez el viaje en el tiempo no es más que una excusa, esto de que tenga que volver al pasado para arreglar, o mejor dicho, tiene que ir del pasado de vuelta al futuro, de ahí el nombre, para arreglar un par de tuertos, en realidad para a- solucionar un problemita que ocurrió con el Doc Brown, el compañero de nuestro protagonista Marty McFly, que ha vivido, o sea, con una serie de fracasos como inventor y que al final le da el palo al gato con este invento de la máquina del tiempo, que por supuesto es una máquina súper estilosa conocida como DeLorean DMC. Así que vamos a conversar un ratito de esta saga que, como bien decíamos, el 3 de julio de 1985 se estrena en los cines y no, por supuesto, exenta de muchas dificultades previas en su grabación, en su producción, incluso con el tema del casting. Hemos tenido algunos problemas que a lo mejor no todo el mundo los conoce. Así que vamos a ir conversando un poquito. Y Jovito va a partir aquí contándonos de qué se trata a grandes rasgos la saga, porque ya podemos decir que es una saga conocidísima, de Volver al Futuro. Sí, es una saga que ya está pegada en la cultura popular, tiene muchas referencias en muchas series animadas, en muchas películas, incluso en los mismos Avengers la nombran como referencia en los viajes del tiempo. Em, Obviamente ha sido parodiada y la gran parodia que generó una serie espectacular como Rick and Morty, por ejemplo, que Claro. inspiró a esta creación de estos monitos que en realidad ya tienen vida propia, están inspirados en el Doc Brown y el Martin McFly, pero ya tienen su propio universo y su vida propia total. Y es como tú una idea la puedes tomar y la puedes transformar y haciendo un pequeño tributo a manera de parodia, también un poco exagerado, pero puedes generar algo nuevo. Y todos recordamos frases, situaciones o eventos que tienen que ver con Back to the Future. No por nada han pasado 35 años y afortunadamente es una de las sagas que en este minuto la gente ha seguido respetando de que no quieren ver un reboot. Así que los mismos creadores se han esforzado en este punto. Y la saga, así en forma global, trata las aventuras de Marty McFly, que se hace amigo de el Doc Brown, un científico que descubre el viaje en el tiempo. Ahí vamos a ir viendo los detallitos y las situaciones que ocurren por accidente en el primer viaje y después cómo tienen que ir solucionando estas paradojas para asegurar la continuidad y de paso hacer pequeños cambios que van saliendo favorecidos. Una saga que parte con una película pero termina en una trilogía totalmente redondita y exitosa. Así es. Las tres películas que conforman esto, que en realidad, como bien sabes, y partimos al tiro con las curiosidades, es que no estaba pensada que fuera una trilogía. Cuesta creerlo después cuando tú ves la historia, de que originalmente no se hubiese pensado como tres películas. La idea de Robert Zemeckis y Bob Gale, que son los guionistas y escritores de la cinta, y Zemeckis, que es el director, era de contar historias del viaje del tiempo, que era algo que les fascinaba como tema de ciencia ficción. Y por otra parte, la idea de explorar, de conocer esto que conversamos recién con los chicos, de si nos gustaría conocer la aventura o las vivencias de nuestros padres cuando ellos eran adolescentes. Fue la chispa o la semillita que hizo crear esta historia en la cual no estuvo exenta de tropiezo. De hecho, como parte de las producciones, tenemos, por ejemplo, un guión bastante bien escrito, súper bien delineado, eh, pero que fue muy rechazado por muchos estudios por ser muy blanca, por ser una típica película de gente blanca salvando gente blanca. Ahora que estamos con este tema del Social Justice Warrior, como diría Meteoro, a quien saludamos a la distancia y no sé si vendrá. Eh, y además también fue rechazado, además porque muchos estudios no se atrevieron a grabar esta película pensando en que una película sobre viaje en el tiempo, sobre un poco de ciencia ficción, ahí no sería bien catalogada, no tendría mucho rédito en términos de taquilla, por supuesto. Nadie fue suficientemente visionario en el primer momento. A tal punto que el guión fue rechazado más de 40 veces. Eso fue insólito. Y siendo que un guión que hoy en día en las escuelas de teatro, en las escuelas de cine, se estudia como uno de los mejores guiones escritos de todas las películas conocidas. No sé qué opinan ustedes, chicos. Sí, lo que pasa es que Robert Zemeckis hoy en día es un ícono, es un director famosísimo con muchos éxitos
Pero en esa época estaba recién partiendo esto, una historia que es repetida en distintos capítulos. Nos pasó con George Lucas, por ejemplo, que es difícil mirar hacia atrás y pensar que en algún momento alguien le puede haber rechazado un guión. Pero eso pasaba con Robert Zemeckis. Esta es una historia que eh, para nosotros es muy redonda, es una aventura muy divertida con un excelente cast y una manera muy amigable de tratar el tema del viaje en el tiempo. Pero si tú lo piensas, en esa época presentarle a los ejecutivos cinematográficos una historia que involucra todos estos elementos, en los cuales parte en el presente, viaja al pasado, eventualmente cambias cosas del pasado que pueden tener repercusiones en tu vida en el futuro, sin entrar en lo que pasa después de la secuela, no es extraño que haya sido difícil de vender. Y en ese sentido también se agradece que haya aparecido alguien por ahí que fue visionario y que les dio el presupuesto y el espacio para poder desarrollar la historia. Sí, de hecho, eso tuve la ayuda ahí de Steven Spielberg, que le creyó un poco en ello. Lo que tú mencionabas de George Lucas, por ejemplo, es parte de los compañeros de clase que tuvo Robert Zemeckis, que ya conversábamos en aquel entonces, también era un bastante famosillo director, que a la postre serían mucho más famosos y reconocidos. Sí, hay una generación dorada ahí de amigos Sí, que Zemeckis, Spielberg, Lucas, Coppola y sí, algunos que ahí se colaban de repente en la andanza. sí. Como dato aparte, para darle un contexto un poquitito a estos 35 años de Back to the Future, la tónica de la película adolescente, como se planteó inicialmente o como se iniciaba el speech de venta del guión, estaba dada por una película del año 82-83 que se llamaba Porky. Y muchos la habrán recordado, pero esa era la tónica de las películas definidas para la juventud, que tenían mucha más picardía, sus chiquillas ligeras de ropa, su coqueteo ahí al límite de la censura, Claro. algunos chistes de grueso calibre, y resulta que el guión de Back to the Future no tenía ninguna de estas cosas. Tenía comedia, por supuesto, y tenía cosas hilarantes, pero no tenía ninguna de estas cosas tan ahí en el límite de lo políticamente correcto para la época. Claro. Entonces no la hacía vendible. De hecho, en su minuto le dijeron, ¿sabe qué? Para películas familiares y blanquita y blanda y todo, váyase a Disney. Vaya, allá hacen tontería, váyase con el ratón, allá hacen Claro, tontería. ellos hacen cosas familiares, así que vaya para allá. ¿Pero qué le Sí, dijeron, po? lamentablemente, sí, pues lamentablemente ahí el guión ya estaba pulido, porque Bob Gale y Robert Zemeckis empezaron a ver viendo un anuario una vez, pensando qué habría pasado si se hubieran visto a sus papás cuando jóvenes. Claro. Inspirado en una novela también de Bradbury respecto a los viajes en el tiempo, y inspirado también en unos cómics de DC, que eran los What If. Los ¿qué pasaría? Claro. Y eran, por ejemplo, ¿qué pasaría con si Krypton no se hubiera destruido? ¿Qué pasaría si Lex Luthor se hubiera casado con Luisa Lane, por ejemplo? Y estos mundos alternativos llevó como inspiración, el mismo Bob Gale en una entrevista dice, estos cómics de DC como de mundos alternativos, de Elseworld, como se conoce actualmente en los cómics, lo llevó a plantear una historia, ¿qué pasaría si viaja en el tiempo y te mandáis un condorito? A raíz también del cuento de Bradbury. Y cuando les cuentan la historia a los de Disney, eh, iba todo bien hasta que Martin McFly, en una escena clave de la primera película, tiene el coqueteo ahí con su mamá. Y para Disney eso no fue tolerable, a pesar de que en el guión estaba muy bien tratado y de hecho no suena feo ni forzado en la historia No, después que hemos visto la película. Es una cuestión súper inocente, pero para Disney fue un no, no, no. Aquí tampoco es familiar. esto es Y familiar. como quedó en esta línea, no era lo suficientemente picardía para ser juvenil en otros estudios y no era lo suficientemente family friendly, por decirlo de forma simple, quedó ahí en la nebulosa. Estamos hablando de la escena Ese, clásica, perdón, del beso que iba a haber en el auto entre Marty y su madre, adolescente, por Sí, supuesto. cuando lo acosa en la pieza después de que lo atropella, que ahí cambia el primer punto que Ese cambia, fue lo porque él primero, claro. en la historia le dice que la esposa, bueno, un matrimonio que en realidad estaba bien roto porque la señora le hacía al guariznaque, Ah, era alcohólica, el papá era un perdedor absoluto y por encima era un matrimonio que estaba bien inestable y le dice, no, es que yo lo conocí por culpa de que tu abuelo lo atropelló. Y aquí Martin McFly, cuando vuelve al pasado, me estoy adelantando un poquito de la historia, pero cuando vuelve al pasado, salva a George McFly del atropello y termina siendo él el atropellado.
Mm. Piensen en los niños. Es, es increíble cómo nosotros de repente criticamos el puritanismo extremo que tienen de repente los gringos en sus películas, que censuran todo tipo de menciones al sexo, la menstruación, estas cuestiones medio incestuosas, que tú lo miras en el contexto de la película, como dice De Laguna, es súper inocente la escena, y no censuran otro tipo de cosas. Y en los años 80 parece que era peor. Disney, últimamente, bueno, con el mega imperio que tienen ahora, se han abierto a tener distintos tipos de películas y han, de cierta forma, transgredido un poco su línea ultrapuritana en algunas producciones, con algunos de sus estudios asociados de los que han comprado. Pero en ese entonces era inconcebible. Y estoy un poco en desacuerdo con Delagun cuando dice que la película fue rechazada por ser demasiado blanca, que no fue rechazada por ser demasiado blanca en el sentido racial, sino que es lo que dice Jovito, la película está apuntada a un grupo etario de adolescentes, sin embargo es una película muy inocente en su humor. Y eso es lo que yo creo que le hace que haya trascendido tanto en las épocas, porque es una película que tú puedes ver hoy en día con tus hijos y se van a reír igual de los mismos chistes, porque son chistes blancos y son universales y sobreviven a la prueba del tiempo. Sí. Saludamos a Gabriel Lagos que se ha unido a la transmisión. También le damos las gracias por el apoyo, Gabriel, respecto a las historias paranormales que a quienes estén escuchando este podcast. Les recordamos que en este mes de julio sí o sí hacemos el especial paranormal en el cual estamos Este año, recopilando la historia. Este año va sí o sí. Así que y le damos las gracias al apoyo, Gabriel, por mandar su historia y por estar ampliando la gente que pudiera mandar historias, audios, y todos los invitamos a monjesfanáticos@gmail.com. Y Bere también nos dice, porque, wow, la vi con 7 u 8 años. Así que, y dice que creo que Soldados de Juguete es de la misma época. Soldados de Juguete es del año 91, lo estoy investigando en este mismo instante. Ah, ya, Si a un mí ya me poquitito sonaba después. que era un poco más nueva, sí. Pero para su época sí. Así que los nerds también es como de esa época, pero no estoy seguro bien del año. Los nerds y la venganza de los nerds. Sí, Oye, de Lagún. Parece que no se te escucha tu audio. Están escribiendo sí, en el chat que estás mudo, sí. que Nos mueve las estamos manos nomás. escuchando los dos, Icónico y yo parece. Sí, no se, Ya, por mientras se te escuchan las manos ahí. rellenemos. No, vamos con algunas novedades. A ver, para lograr esta película, que es un exitazo, porque lo vamos a hablar al tiro, costó solo 19 millones de dólares y recaudó prácticamente 400, lo cual es un cerro de plata para esa época y para el costo que tuvo. Cualquier eh, plata. Cualquier plata. Pero fue solo gracias a una película que se llama eh, Los Locos o En Busca de la Esmeralda Perdida. No sé si recuerdan esta película. Sí. De hecho, Robert Zemeckis tuvo 3 proyectos antes, por lo que yo leía de la historia un poco de Zemeckis, ¿Mm? que en realidad fueron unos fracasos. Incluido el tercer proyecto era una película de Steven Spielberg llamada 1941, que estaba supuestamente, por ser Spielberg solamente, destinada al éxito. Y la dirigió Robert Zemeckis y fue un fracaso en la taquilla, lo cual se convirtió a la vez en el primer fracaso como tal de Steven Spielberg. Eso no le traía muchos réditos a Zemeckis, quien por encargo le mandan a hacer esta película que en Hispanoamérica se conocía como Dos bribones tras la Esmeralda perdida. Sí, eh, con con, Michael con Douglas Michael Douglas, sí. Y Danny DeVito sí, también ahí en los papeles Danny principales. DeVito, sí, Sí. y Y Kathleen Turner, Que es la una especie rubiecita. de. eso, Kathleen Turner. Sí, que es una especie de Indiana Jones, pero mucho más Más comedia. más comedia y de bajo presupuesto, porque en realidad es pura aventura de correr, correr, correr. Nada más que eso.
Así que Es tremendamente entretenida también, en sí, todo caso. es ligerita, sí. Es ligerita, pero es muy entretenida. Entretenido. Esta película logró un éxito fuera de serie. Nadie daba un peso por la película de Zemeckis y logró un hitazo, no del misma magnitud que Volver al Futuro, pero logró Exacto, un exitazo que le dijo al estudio, ya, si igual la hizo una vez y nadie creía en él, financienle la película. claro. Ahí le pasaron Esa, platita. la de los, Dale. la de los dos bribones en busca de la esmeralda perdida, es la típica película que le gusta a los papás. Es livianita, como dicen ustedes, y también tiene la ventaja que tenía unos actores que en ese entonces estaban en En ascenso, ascenso, claro. como Michael Douglas, que todos sabemos lo famoso que finalmente llegó a ser. Danny DeVito, que estaba en su época dorada de las comedias, Sí, en los años 80. Incluso tuvo una secuela, que es La joya del Nilo, que en realidad no es muy buena y tampoco le fue muy bien. Pero como dicen ustedes, sirvió para que los estudios le dieran la oportunidad a Zemeckis de hacer su película. Ahora, un presupuesto de 19 millones hoy en día es nada. Pero si tú miras la película, en realidad es una película que está hecha, estoy hablando de Volver al Futuro, con bastante ingenio y oficio. Los efectos especiales están muy bien usados en escenas clave y no son muy rimbombantes. no. Columnas de fuego, rayos, qué sé yo, Son nitrógeno, frío, apropiados para la escena, o sea, son adecuados para el uso que se son le al están dando. callo. Sí, exactamente. Y el resto del presupuesto se gastó probablemente en los vehículos y en la ambientación de época, que en general parece que no es tan caro de hacer. O sea, tienes que conseguir los autos, la ropa, el vestuario, la música y ya estás al otro lado con eso. O Sí, sea, estamos nuevamente, o sea, estamos frente a una película en la cual la genialidad la da la trama. El guión que, como ustedes mismos habían señalado antes, está súper bien hecho, redondito, qué sé yo. sí, tiene todos los Sí, elementos que aquí, son carismáticos. Ahorita. sí, aquí Ujú. el diseñador de escenarios, también en una entrevista hablando de los 25 años, esto hace 10 años atrás ya, de los 25 años de Back to the Future, estableció una regla así, no escrita por supuesto, que decía que tenía que mantener cierto porcentaje para recrear escenas distintas, sobre todo lo del futuro, más que del pasado, que el pasado hay fotos y se puede documentar, en que tienes que mantener una pequeña cantidad de cosas sin variación y dejar volar tu imaginación con el resto sobre esa misma base. Con eso da una sensación de que efectivamente está hablando de un futuro posible y conocido. Claro, más Buena familiar. técnica, Más familiar, ese más sí, yo creo que familiar. es el truco. Sí, Sí, volviendo a lo de La Plata y nuestro primer personaje, Martin McFly, la primera opción de Robert Zemeckis fue Michael J. Fox, que en ese tiempo estaba en una serie en la cual estaba yendo muy, muy, muy bien, pero la otra protagonista principal estaba con licencia, entonces el pilar de la serie era Michael J. Fox. Entonces el estudio no lo quiso soltar. Y ahí tuvieron que empezar a castear posibles alternativas. claro. Una fue un cantante de la época, que todavía ahí suena algo, Corey Hart, yo no lo ubico mucho, Tampoco. que era cantante, pero que tenía como el carisma y todo, pero el mismo tipo rechazó siquiera ir a entrevistas. Luego se evaluó a C. Thomas Howell, uno de los jovencitos que aparecía en ET, y nada menos que a Ralph Macchio, Karate Kid, que en una entrevista también a Ralph Macchio dijo, aquí yo la jodí porque pensé que solamente era algo sobre los viajes en el tiempo y un auto, y no que era tremenda Película. película. O sea, Sí, la desechó porque creía que era simplemente iba a ser un fracaso. Así de simple. Con la sí, encontraba muy simplona. sí. Incluso se evaluó a Johnny Depp Claro, y John castió. Cusack. Sí. Sí. ¿Imaginas a Johnny Depp hacer una especie de Marty McFly Sparrow? No sé. No pega, en ese entonces era como el niño bonito de las películas, no, Sí, no era tan nada que exagerado ver, todavía. para el rol que Sí, se necesitaba. exactamente. Sí, Sí. de hecho, Johnny Depp después consigue su oportunidad en la película de Pesadilla, de Wes Craven. Y Claro. ahí tiene algo más. Y ahí parte su historia por otro lado. Em, la serie nos estaba preguntando cómo se llamaba Gabriel Lagos y aprovechamos de saludar a Galo Galindo que nos dice Lazos de Familia. Sí, Exactamente, esa era la lazos de serie. familia, sí. En Sí, Latinoamérica se conocía así, lazos de familia. O lazos familiares también.
Sí. De hecho, Y te cuento obviamente, una anécdota dale, propósito de eso. Es que Lazos de Familia, como te digo, eran una familia que más o menos contaba las vicisitudes de una familia típica norteamericana de los 60, un poco más adelantada, 60, 70, por ahí. Y tenía invitados como buena sitcom de distintos tipos. Incluso, por ejemplo, un muy joven Tom Hanks participó en un par de episodios. Pero adivinen quién hizo del mejor amigo de Alex, que era el nombre del protagonista que hacía, en este caso, Michael J. Fox. Era nada más ni nada menos que Crispin Glover, quien sería el papá de Marty McFly, o de Michael J. Fox en la película. Y le tocó participar en un solo capítulo en esta misma serie, Lazos de Familia. Oye, ¿ustedes saben cuál es el segundo nombre de Michael J. Fox? De eh, Jay de ¿no? JC, como, como Homero J. Homero Es, J. Simpson. es Andrew, es Michael Andrew Fox. Ya. Entonces, Y la lo que pasó es que J, cuando él se hizo actor, se fue a inscribir al sindicato de actores en Estados Unidos, porque ahí todos se inscriben para un tema de los créditos, y estaba ocupado el Michael Fox. Ujú. Y no le gustó cómo quedaba el Michael Andrew Fox o Michael A. Fox, así que lo cambió por una J en honor a uno de sus actores favoritos, que era Michael J. Pola, y de ahí quedó como Michael J. Fox. Ah, ya. Yo no tenía idea, lo acabo de averiguar. Pero no tiene nada que ver ahí. sí. Felipe Nada que Tapia ver nos la J, dice, po. No, con Johnny Depp hubieran hecho volver a los piratas del futuro, la maldición del DeLorean negro. claro. ¡Oh, oh, oh, oh! Claro. Así que, pero todavía no solucionado este tema de lazos de familia. No, Empiezan a grabar con Eric Stoll, quien venía de grabar una película bien premiada y bien clásica de los años 80 que se llamaba Máscara, con que era Cher. este tipo que tenía con Cher, Sí. sí, y ganador de muchos Esta premios. Y Eric sí. Stoll se manda un papel, pero así, pero gigantesco. Y eso lo llevó a que lo castearan y empezaran a grabar. Y finalmente graban con él. Y cuando Michael J. Fox lo liberan, en medio de la grabación, que todavía quedaba tiempo, No, espérate. Zemeckis con Spielberg Sí, dicen, oh, no nos gustó Eric Stoll. es que ahí empezaron los problemas. De hecho, hace poco salió una entrevista con Robert Wilson, Whitson, si no me equivoco, espérate, déjame, que es el personaje de Buford Tannen, o Biff Tannen, o Sí, Thomas Thomas Wilson. Wilson, perdón, sí. Sí. Él comentaba de que Stoltz era súper brusco, era uno de estos actores metódicos. ¿Qué quiere decir? Que son de estos actores que se sumergen en papel y están todo el día como disfrazados de Marty McFly. Entonces, al resto del casting, como que le parecía un poco jodido. Y además, le daba una impronta muy dramatúrgica al personaje Marty McFly, que para CMX en realidad era bastante incómodo porque él quería que fuera más comedia y más liviana y no una obra de arte o una obra de teatro, así como dramática. Entonces, cuando llevaban un tercio de las grabaciones, empezaron a ver algunas proyecciones de las tomas hechas por Stoltz y encontraron que no daba el ancho. O sea, incluso el mismo Wilson cuenta que lo llaman a él y al Doc Brown, ahí a Christopher Lloyd, los llaman a la oficina de Robert Zemeckis y Robert Wilson pensó que lo iban a despedir, creía que la cuestión estaba mal, que iban a despedir la producción, que de hecho se iba a cancelar la película. Y le dice, ¿saben qué? Ustedes lo están haciendo genial, lo están haciendo la raja. Pero ¿sabes qué? Tuvimos que despedir a Eric Stoltz porque así que vamos a tener que grabar la escena de ustedes de nuevo. Y de hecho él reclama que él era súper violento, era súper fuerte. Esa escena, por ejemplo, en la cafetería donde pelea con Marty McFly, es una de las escenas que grabó con Stoltz. Y el tipo lo empujaba de veras, o sea, le pegaba y le enterraba las manos en las costillas. Y imagínense, Wilson es súper alto y grandote. Y aún así el tipo lo encontraba violento. Entonces, como que no podía desquitarse porque le decía, oye, para, si esto es solamente una actuación o una película. Y el tipo, no, como que tan inmerso, era súper exagerado con su papel. Así que nada que hacer. Y por eso Sí, decidieron qué hacer. cambiar por Michael J. Fox. Claro, insistir en J. Fox. Sí. Sí, la gracia le salió $3 millones, no solo
porque igual a Eric Stoll tuvieron que pagarle algo, sino que porque tuvieron que negociar con los de la serie para grabar fuera de horario, Sí, para no afectar la serie, y además los fines de semana, para poder grabar las escenas de día. Entonces, por eso hay muchas escenas nocturnas en Volver al Futuro, porque grababan después de las 5 de la tarde, que ahí se desocupaba Michael J. Fox de las grabaciones de la serie. Así que toda una locura, pero el tipo obviamente hizo el papel y llegó a lo que estaban buscando, que era lo que siempre quiso Zemeckis con el mismo Spielberg. De hecho, Eric Stoll en su minuto lo han entrevistado a raíz de esto, es un tipo que no tiene guarda rencor y todo, y dice, en realidad yo nunca calcé para el papel y me sentí aliviado cuando me sacaron porque no entendía para dónde iba el la película, claro. el mismo punto, sí. Sí, Y me da lo mismo, no quería ser famoso ni que todo el mundo me conociera. Eso claro. es para otro. Oye, Me 3 suena. millones de dólares puede parecer poco, pero era como un 15% del presupuesto total de la película. O sea, en Sí, ese entonces, y para lo que estaban haciendo, era una gran apuesta y que salió bastante caro. Sí, sí, pues, sí. sí. Por mantener lo que decían ustedes, por el tema de que ya no podían tener a Fox en la carpeta, así que no nos queda otra que optar por alguien que pareciera ser que calzaba con el papel, pero parece que al final a nadie convencía. ¿Eh? Yo, si me preguntan a mí, yo creo que nunca se convencieron de Eric Stoltz en el papel. Pero bueno, Sí. ¿y qué sigue aparte de en los personajes? El Doc, el Doc Brown. Sí, dale. El Doc Brown. ¿Ustedes se imaginan a otro actor como que no sea Christopher Lloyd como el Doc Brown? Como Emmett Brown. La verdad es que no, él le dio una impronta muy personal. De hecho, fue idea de él el tema de la personalidad alocada, el perfil como medio loquillo del Doc Brown. Y al mismo tiempo la parte estética, este peinado así mezcla de Albert Einstein que tenía y de un famosísimo en aquel entonces, los 80 director de orquesta llamado Leonard Stotowski. Sí, Leopold, se me equivoco. Leopold sí. Stotowski, sí. Así que un poco mezclando estos looks le da ese perfil que en realidad también lo hace empático y le da el toque gracioso a su personaje que debiera ser más serio, poder ser un científico. Pero como bien dice Jovito, dentro de los posibles casteados estaba Danny DeVito, John Lithgow o Jeff Goldblum. John Lithgow. John Lithgow. John Lithgow, Sí. 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 Y Jeff Goldblum. Y Mira, a diferencia de lo que habíamos hablado de Marty McFly, yo creo que Marty McFly no puede ser otro que Michael J. Fox. Y está bien, el Doc Brown es Christopher Lloyd. Y como dices tú, el actor como que creó el personaje y creó también el estilo, el científico loco moderno del cine está basado en lo que él creó para Volver al Futuro. Lo mismo que habíamos dicho de Ricky Morty. O sea, ¿cuántos científicos locos y medios despistados, exagerados, gesticulantes, gritones, con los pelos parados? O sea, todos los que han aparecido en el cine moderno son inspirados en el Doc Brown. Ya, habiendo dicho lo anterior, ¿se imaginan a Jeff Goldblum como el Doc Brown? Sí, creo que sería una película súper distinta, pero creo que quizás sería buena. Danny DeVito, bueno, no sé, estaba de moda, yo creo que lo hace bien. John Lithgow también podría haber hecho un buen científico. Es un gran actor, es bueno para la comedia, tiene esa presencia física, es grandote, la cara de loco. ¿cuál es John Lithgow? Pero Recuérdame porque no lo ubico de nombre. John Lithgow sale en, A ver. sale en Dexter, sale Sí. en esta Vale, película de los alienígenas. lo voy a buscar para Me- estar más al tanto. Mejor búscalo porque no me acuerdo. O sea, yo Es me que acuerdo de su yo te cara, preguntaba pero porque no si te sabría tenías decir dónde sale. algún, claro, algún papel conocido. Ah, ya. Él, en la Sí, última película que yo vi, ¿Ya lo viste? él hizo de el papá de Will Ferrell en Guerra de Papás 2. Sí, el mismo, Es sí. Y el sale, papá de Will Ferrell, sí, por si sí, acaso. y sale en la serie también ahora de Perry Mason de HBO. Ah, también, sí. Le agradecemos a ver las estrellitas que nos manda. Y le damos saludos a César Barraza que nos dice saludos chicos, saludos César. Gracias. Así que dice, Jeff es bueno, pero estaba en su auge de galán. Sí, estaba en su auge de galán, pero yo creo que hubiera hecho un buen papel como loquito. Un mal Lo que momento. sí,
Pero es que no creo que lo hubiese Lo hecho que- de loco. Si me pregunta a mí, yo creo que se pareció más al personaje que tuvo en el Día de la Independencia, que también era como un como un pseudocientífico, científico. pero que tenía más como, era como el más con problemático, Mm. pero gracioso, que era separado, que Me- la quería la señora, pero como de ese estilo se me mien- suena más. Pero imagínate el matemático de Parque Jurásico, Malcolm, y Ese te iba a trasládalo decir, a ojalá que no Volver al sea como el Futuro, de Parque que tiene Jurásico, como, que tiene mostrando el esa hombro. genialidad, pero tiene también ese carisma. Hubiera sido una película absolutamente distinta, pero yo creo que buena. ¿Viste? No Sí, po. sé. Sí, sí, sí. eh, ¿Viste en ese? otra, ¿cómo se llama? En otra línea temporal alternativa fue así. No sé, yo no sé. Yo creo que Christopher Lloyd se robó el papel por la razón que te Mostrando el decía. hombro ahí a Claro. los Jurassic Park. Sí, pero bueno. ¿Quién más teníamos en El, el reparto? sí, el actor que estábamos conversando al principio, Thomas Wilson, que hace de Biff Tanner, inicialmente fue contactado, pero no le aseguraron al tiro el papel. Po- Incluso alcanzaron a grabar con otro personaje, pero terminó el personaje, que no lo despidieron otro actor, terminó como uno de los rufianes del equipo de Biff, y Thomas Wilson ahí tomó el papel de Biff Tanner. También un papel icónico porque es dentro de los más importantes de su carrera. De hecho, o sea, tuvo papeles menores en varias series y películas, y lo vimos en la última temporada de Legend of Tomorrow de CW. Así que Es un súper buen villano. Uno como que tiende a subestimar la importancia que tienen los villanos, y en este caso un villano que si bien tiene un gran nivel, no es tan llamativo, a menos que tú te fijes cómo lo hace. Y en todas las épocas en las cuales él aparece como el archienemigo, lo hace bien, tiene como una base que se mantiene, que lo hace reconocible como que es de la misma familia, pero le da pequeñas diferencias que lo hacen reconocible como que pertenece a distintas épocas. Y aún así, en todas ellas, yo creo que es un gran villano. El único como que se cae un poco es en el presente alternativo de Volver al Futuro 2, que es un poco demasiado violento, quizá un poco exagerado, pero en 1885 y en 1955 yo creo que se luce. De hecho, en ese personaje que dices tú, justamente fue inspirado, y esto es reconocido por Robert Zemeckis, en Donald Trump. En el Donald Trump de esa época incluso, no estoy hablando del presidente ahora. Entonces, es una crítica en ese aspecto al aspecto de que él daba de cómo veía a Donald Trump como este magnate casi mafioso al respecto. Yo encuentro que en este caso Thomas Wilson hizo una excelente actuación en todos los niveles, incluso como el Biff Tannen viejo del futuro, también es como gracioso al mismo tiempo, pero a mí me provoca eso de como no tomarle mal al personaje en sí, pero, o sea, no al actor, sino que al personaje en sí, por la antipatía que tenía contra el protagonista. Y sin embargo, lo que hablaban después la gente del mismo casting y todo, que él era uno de los actores más simpáticos del elenco. O sea, él agarraba con bromas simpáticas, le subía el humor a todo el grupo. Él mantenía como la chispa y era como el más gracioso y más amistoso del elenco, y sin embargo al final terminaba con este papel del villano por ser justamente como el más imponente, porque en este caso J.J. Cohen, que como bien dicen ustedes, pasó a ser como una especie de secuaz de simplemente de Biff Tannen, era más flaquito, era más como más debilucho, o sea, también tenía cara de matón, pero era algo así como el Jimbo de los Simpsons, pero como que le faltaba presencia, así que resultó mejor en el papel ahí, así que bueno, sí. Felipe Tapia nos dice, Rick no está alejado del Doc, un adulto que negocia con terroristas por plutonio y usa a un niño como escudo. escudo, y no es chiste. Y dice, Jeff se manda la mosca como científico loco. Sí, también es de ese tiempo, es la mosca con Con Jeff Jeff Goldblum, Goldblum. sí, sí, es verdad. Sí. Sí, sí. El papel de la novia de Martin McFly es que se llama Jennifer Parker, es interpretado por la actriz Claudia Wells. En la primera película sale bien poco, es bien de adorno el papel, y se pone más importante para la secuela y para la tercera película. Sobre todo en la parte en que viaja al futuro y todo eso, pero Claudia Wells, su mamá se enferma de cáncer y renuncia a la filmación, por lo cual es reemplazada por la actriz Elizabeth Chu, que
bueno, la personifican bastante parecida y se tiene un aire a la actriz ideal y hay mucha gente que no se da cuenta incluso del cambio, así que ese Al es principio, sí. un buen cambio, sí. Una cinta, Yo, una saga que tuvo hartos cambios. yo no me di cuenta. O Claro. sea, ¿Sabes esto que ahora cuando viejo, cuando leí los créditos, leí las historias de la película, me di cuenta que no era la misma actriz, pero no, estaba po. bien caracterizada, el maquillaje y todo. En realidad no me di cuenta. De hecho, la escena Elizabeth Shue final, fue famosa, ¿cómo, perdón? perdón, fue famosa después. Sí, Tiene esta película Living Las Vegas. No me ujú, acuerdo si Sí, estuvo no, nominado sí, o ganó un Oscar. sí, sí. estuvo nominada al Oscar. De hecho, la escena final de Mm. Volver al Futuro 1, esta donde el Doc vuelve y los recluta, tuvo que ser regrabada precisamente por el cambio de actriz. Exactamente la toma. Y trataron de recrear cuadro por cuadro y lo hicieron tan bien que después o sea, iban a recrear la misma toma de la misma forma. Pero encontraron que tenía tanto potencial esa escena que para la segunda película alargaron el tema. Y ahí salió también la idea de que para la segunda película recrearan los temas de, por ejemplo, escenas anteriores que no tanto que se utilizaron como que no. Pero eso les costó tener que recuperar gran parte del escenario que habían creado para el momento, el cual estaba prácticamente destruido. Y tuvieron que hacerlo de nuevo para la grabación de Volver al Futuro 2. Porque no, como originalmente lo comentamos, no estaba pensado que fuera una trilogía, sino que fue el éxito de la primera el que acarreó que se hicieran dos películas más. Mm. Pero ahí yo no entiendo, explícame tú. ¿Cómo no habían pensado que iban a hacer las secuelas si la primera película termina con el gancho de que viene la secuela? El gancho se colocó para la edición en DVD como una broma. Eso no estaba en la cinta que se estrenó en el cine originalmente. Cuando se sacó la versión casera, CMX dijo, ya vamos a jugarle una broma y decidió colocar la versión continuará, que es clásica. Y por eso quedó ahí. Pero no estaban, no de hecho, se demoró 4 años, si no me equivoco, en salir la producción de la segunda parte. Y ahí CMX apostó por hacer dos películas al mismo tiempo. El estudio Ya, pagó, eso yo no pagó las sabía, dos gracias. Sí, para abaratar costos. Sí. sí, pagó al tiro para hacer la producción al mismo tiempo. Por eso se dividieron en dos equipos de producción que grababan las escenas en paralelo para, como dice Gobito, abaratar costos. Pero como te digo, el tema de continuará es un tema que era una broma de CMX que lo puso solo en la edición de casera, en este caso de VHS, para que se salió a la venta, no en los cines. Sí. Sí, el resto del reparto estelar lo completa Lea Thompson, que era muy famosa en esa época también, con la gran característica que solo es 10 días más vieja que Martin McFly, así que el trabajo o de Michael J. Fox en realidad, el trabajo de maquillaje fue bien importante para personificarla como viejita en distintas épocas. Al principio, por ejemplo, como la Em, mamá. Cuando salía la mamá en como las la primeras mamá, escenas, gordita, así sí, como... y después mm, como abuelita también, entonces sí, ahí había que hacer un trabajo de maquillaje bien importante, por la diferencia de edad era muy, muy poca, 10 días no es nada. Y Crispin Glover, que hacía del papá, o George McFly, también tenía poca diferencia de edad con Marty. Y hay otro hecho anecdótico. Aquí hubo, esta es parte de las historias negativas de Volver al Futuro. Crispin Glover participó solo en la primera película y después fue reemplazado por otro actor y en la cual se fue haciendo tomas en, de medio de medio lado, lado, de sí. costado, tapado con algo, para camuflarlo, porque inicialmente la producción dijo que Crispin Glover se había subido un poco el humo a la cabeza y había pedido un aumento sustancial en sus pretensiones de renta. Luego de eso, Crispin Glover lo negó y hay una demanda de por medio que ganó Crispin Glover, y formó un precedente para el sindicato de actores que tienen que ver, que Crispin Glover logró que le pagaran derechos porque el personaje, o digamos el actor utilizado para igualarlo, Era muy parecido. copiaba sus posturas y Mm, finalmente lo que estaban haciendo era como usufructo de la imagen del actor para la película. claro. De hecho, por Así que eso, por ejemplo, salió la idea de, no me acuerdo si en la segunda o tercera parte, de mostrar al papá de cabeza, porque era una forma como de desviar la atención del rostro del actor hacia los sí, pies o sea, hacia otras partes del cuerpo, como para que no se notara que era distinto. Incluso la escena más controversial es cuando repiten la toma en el colegio, cuando están el padre, o sea, George y la madre ahí saludando a Marty.
y vuelve a aparecer el actor, pero no es el mismo, sino que es como una máscara plástica puesta, que en fotografías digitales se nota mucho que es otra persona, por supuesto, con un disfraz, pero en la misma película, dado la rapidez con la que vuelven a ejecutar los planos y las tomas, no se nota, fíjate, se nota muy poco de que es un actor diferente. Sí, así que Bueno, eso Icónico, sí. es un precedente súper importante porque con el avance de la tecnología ustedes han visto esta cuestión de los deepfakes que han salido ahora y Claro. hace poco vi un video de una tecnología que es como el sucesor de los deepfakes y que realmente no se nota y tú puedes reemplazar a un actor que esté muerto, por ejemplo, con un actor cualquiera y le pones el rostro encima. Y entonces sí, existe un precedente ya de que ya les pasaron un juicio que perdieron por cambiar al actor con una máscara, en cierta forma va a proteger de que a futuro no hagan lo mismo los estudios con tecnología CGI y actores muertos, por ejemplo, o actores que realmente no quieran volver para una secuela porque no le están pagando lo que se merecen. Es que de hecho Disney y su batería de abogados ya lo hizo. De hecho, en muchos contratos, y pasó con Moff Tarkin cuando grabaron Rogue One, los tipos se aseguraron de tener cláusulas que permitían el uso de la imagen bajo ciertos cánones a por lo menos 50 años. Por tanto, los tipos pueden morir y es lo que pasa con Leia, por ejemplo, que tienen la potestad para poder llegar y usar su imagen incluso más allá de su muerte las veces que quieran. Entonces eso es parte de los contratos que Disney hace con respecto a su personaje y eso lo tiene para todos los personajes que trabajan con Disney. Así que por ende Robert Downey Jr. Lo pueden matar millones de veces, pero podrá volver a salir como Iron Man de aquí a la eternidad. Y es sí, una él es forma... uno Perdón, de los protagonistas de los deepfakes, sí, no, de Robert Downey Jr., sí. sí. Sí, No, y de hecho, perdón, de Volver al Futuro. claro, sí, y de Sí, pues, hecho sí. tienen, Disney es sabido que tienen una bóveda de capturas, me refiero a discos duros, con capturas de imágenes digitalizados de los actores. Aprovechando que ahora la tecnología está mucho más desarrollada y se puede hacer esto de guardar capturas de imagen, de rostro, de movimiento, ¿cachai? Se pueden tener, que se pueden usar algún día en cualquier otra película que a la cual tenga derecho Disney a ejecutar. Así que ya eso de que los actores pueden estar muertos y los dejen descansar en paz, ya creo que ya dejó de ser válido. Así que sigamos con esto, tema de la película. Sí, volviendo un poco a la historia principal, haciéndole un pequeño resumen, en los guiones originales el Doc Brown era el profesor Brown y Martin McFly tenía un negocio de venta de películas piratas con el profesor Brown. Sí, Y este era el nexo, porque querían resolver cómo lo hacían, cómo Marty terminaba de amigo del Doc Brown, pues no tenía mucho sentido. sentido. Era casi, sí, le faltó que lo dejaran como Walter White nomás y que vendiera drogas con Doc Brown, pues. Casi, casi. De hecho, me parece que en Padre Familia, si no me equivoco, hay una parodia justamente con esa idea de Volver al Futuro, que eran amigos de una tienda de revelados fotográficos o de como de casetas, así. Mm, Hacen una parodia. sí, de Pero hecho en el guión, qué les ¿Cómo? costaba seguir la ruta de Rick y Morty y hacer que fueran familiares, pues? mm, Entonces, si están los guionistas ahí dándole vuelta a cómo vincular a los personajes, súper fácil. Era el tío Brown, qué sé Claro. yo. No, el abuelo Rick. Tenía más sentido. El El abuelo abuelo perdido. Rick. El abuelo Rick. Sí. sí, de hecho en el guión tienen supuestamente, porque algo que después pasa totalmente irrelevante en la historia, supuestamente como Martin McFly tenía su grupo de música, que se llamaban los Pinhead, Sí. em, estaba trabajando en un amplificador más gigante con el Doc Brown, y como el Doctor Brown era científico, lo estaba ayudando en eso, que a la postre nadie le interesa. Es que no es relevante para nada en la Da lo historia. mismo, no es No, relevante. no. Pero en el guión trataron Era, de darle un contexto de cómo terminaban cercanos, pero en Enganchado. realidad es irrelevante. Sí, sí, es era verdad. para mostrar que era un científico loco. ¿Para Sí. qué decirlo si lo pueden mostrar? El parlante gigante que explota. Te queda claro el tiro. Y no Sí. solo eso, pues Bueno, perdón, la maquinita que le daba de comer a Einstein. ¿Se acuerdan de que en esa misma escena sí, Sí. sí, estaba sí, todo sí. un tema de despertador que cortaba la lata, la servía? También, Y hacía todo el truco. hacía todo el troco, sí. Sí, ese es el chiste.
Sí, bueno, la historia también de la primera es súper simple. El Doc Brown está probando estas máquinas, probando sus inventos locos y llama a Marty para que prueben la máquina y le dice que la está tratando de setear, en la cual primero manda a su perro Einstein, que en el guión original iba a ser un, Un mono, un gorila, un un chimpancé, un chimpancé, chimpancé, un sí. chimpancé, que finalmente lo transforman en un perro y le ponen de nombre Einstein ahí como homenaje. Y Tan ochentero esa cuestión de los chimpancés. Estaban tan de moda en esa época, son tan apestosos. Sería por el tema de, ¿cómo se llama esto? En la película El planeta de los simios. Yo estoy especulando, no Había sé. monos animados con chimpancé protagonista. Había unas películas, no me acuerdo cómo se llama, Chimp Manía o Monkey Manía, no me acuerdo que eran, con todos los personajes eran chimpancé. Y eran pésimas las películas, menos mal que una moda que pasó. Claro. Gabriel Lago nos dice, ¿esto da para 3 partes? ¿Se refiere a Volver al Futuro o, o nosotros? Que a aclare, la por favor. revisión no, si en un capítulo lo tenemos bien No, si revisado lo esta vamos a saga. No, contar sí, No tranquilo. vamos No, a entrar en realmente. detalle. no vamos a contar toda la historia, por favor, amigo. Así que, si no, vuelva al pasado y mata al guionista. Así que, claro. Bueno, y ahí se junta con Martin McFly. Y otra característica especial, antes de ver cómo iba a alimentar el, el, el DeLorean, era una furgoneta que tenía una especie de refrigerador atrás. Y alguien también en las primeras revisiones de guión les dice, saca el refrigerador, porque el estudio no quiere pagar ninguna demanda de que los niños se pongan a meterse al refrigerador para viajar en el tiempo y muera alguien. Así que, y ahí terminan encontrando este DeLorean. Esa es la historia, cómo cambian del refrigerador a O un sea, DeLorean. claro, partieron del refrigerador al cubo que tú mencionabas y al finalmente decidieron que un auto era más práctico para el tema de la historia, así que ahí encontraron un auto y no nada más estiloso que el DeLorean DMC 42, si no, me equivoco. No, perdón, 12, que es un modelo, MC12. claro, el DMC 12, que es un auto que se fabricó solamente por un par de años nomás. Y salió a la venta hace 3 años, 3 años antes de que saliera esta película. Así que tampoco es un auto que haya sido muy grande en ventas. Sí, les gustó el modelo Mira, futurista, sí, por eso Eso sí, calzó. sí, ese es el punto. Así que, la historia del DeLorean es bien entretenida. O sea, bueno, es entretenida, encuentro yo. Porque John DeLorean, que es el creador del modelo, era un ejecutivo, un ingeniero súper exitoso en la industria automovilística estadounidense, que en ese entonces estaba en auge, y decidió dejar todo atrás, que era vicepresidente, una cuestión así, para hacer su propia empresa y crear su propio auto. Y se lanzó con este modelo, que es bastante pintoresco, es muy futurista, como dice De Lagún. Está hecho, revestido entero de metal, de acero de acero, sin pintar. sí. Tiene puertas de ala de gaviota. Fue diseñado por Giugiaro, que es un italiano que diseña los Maserati, los Aston Martin, qué sé yo. Y resulta que varias de sus ideas y de su gran motivación por hacer el auto se le fueron quedando en el camino. Por ejemplo, el motor que tiene es un motor bastante normalito y la velocidad máxima que alcanza este auto es como 170, 180 kilómetros por hora, lo cual para ser un deportivo y ser promocionado como un deportivo y tenía un precio que era de un Casi ultra deportivo. deportivo, en realidad es bien penca. Bien malito, Y sí. alcanzaron, bueno, tuvieron harto hype en su época, alcanzaron a vender varios modelos, pero después justo le cayó la recesión en Estados Unidos, una crisis económica a principios de los 80, y se quedó con miles de autos en el garage que no pudo vender, y se fue a la quiebra la empresa, y el episodio como más patético, pero que a la vez es como más representativo de los ejecutivos de los años 80, al pobre John DeLorean lo encontraron vendiendo un maletín lleno de coca en las calles y lo pillaron. Entonces lo metieron preso y ahí se fue a las pailas la empresa y quebró. Y se quedaron muchos de esos vehículos sin vender. Y yo creo que también eso es parte de por qué el Doc Brown tenía este vehículo, porque debe haber sido súper barato en esa época, si los tenían botados. Y es un vehículo real y es una historia real que está detrás de todo esto. Sí, el Super DeLorean DMC 12. El cual tenía Sí, 7 versiones para la película, reales, reales.
ya con funcionales, completos, que se adaptaron solamente con los adornitos y toda la parafernalia para la película. Y tenían 3 versiones que eran hechos de fibra de aluminio, de vidrio, perdón, fibra de vidrio, para las versiones que iban sin rueda y volaban, ¿ya? De las cuales incluso, como anécdota, Michael J. Fox estuvo a punto de sufrir un accidente de caída, producto de que una de las cuerdas que sujetaba este vehículo de fibra de vidrio se rompió y el auto casi se desbaranda con J. Fox adentro. Así que por poco no sé si se mataría, pero habría salido bastante lesionado. Así que, Sí, Galo Galindo nos hace una mención de que se anunció ahora hace poquito, hace un par de días, un crossover con Transformer, donde va a haber un DeLorean Transformer, a raíz también de un cómic donde los Decepticons están buscando la máquina del tiempo del Doc Brown. pero hay Así una, que, hay una versión, y no sé si lo inventé en mi cabeza o qué, del tren que sale en la tercera parte, que es Transformer. Pero también es la ¿sí? versión DeLorean, o sea, Ya. hecho máquina de futuro, máquina del tiempo, pero versión tren y No, Transformer también. ese no lo El, conozco, pero anunciaron al el, DeLorean Autobots. no, sí, el Gigawatt, que es el DeLorean transformable, ya salió. En Estados Unidos sacaron una edición ultra limitada de 1985 copias numeradas y obviamente no alcanzó a salir a la venta y ya estaba agotado, se lo pelearon los coleccionistas y probablemente va a costar mucho dinero en eBay y en otras partes. Valía $30, o sea, Igual la no era tanto, inversión sí, que tú haces de $30 después la vas a recuperar cientos de veces con los fanáticos. Y claro. la verdad es que para los que vean en el robot o el link que puso Galo Galindo ahí en el chat, es bastante horrible. Porque andamos con cosas. O sea, en su modo auto ya se ve feo y el modo robot es horrible. Pero bueno, para los coleccionistas tiene su valor. Sí, bueno, y ahí el Doc Brown se junta con Marty y en un atisbo de hacerlo funcional, el Doc Brown se había robado plutonio de unos terroristas libios y termina muerto y Marty en el auto y parte todo este viaje en el tiempo, que en el primer viaje va desde 1985 a 1955 y ocurren todos los sucesos. La primera cinta está abocada en Marty conociendo a sus padres y cómo sus acciones lo llevan a generar que primero posiblemente empiezan a desaparecer él y sus hermanos y después cómo tiene que arreglar toda la situación y de paso, con ayuda del Doc Brown de la época, del año 55, tratar de evitar que su amigo el Doc muera. Esa es más o menos la cinta, la primera cinta. Sí. Ahora, bueno, ahí está el tema de lo que conversamos al principio de este episodio, eso de ir a meterse a la vida de los papás. Cómo dice, interponerse, por ejemplo, en la forma en que se conocieron, ir revelando esas cositas que la madre celosamente se guardaba para sí cuando le contaba la historia a los hijos. Es que yo conocí a tu padre que fue arrollado por mi papá, por tu abuelo, y lo conocí, y lo atendí, me enamoré. Y después nos contaba que el tipo era un depravado, que la estaba observando ahí escondido en el árbol, que la mamá se le tiraba el dulce tupido y parejo, siendo que cuando adulta y mamá, por supuesto, era más mojigata y no quería que Marty saliera con una chica que supuestamente tenía malas intenciones porque lo llamaba por teléfono, porque ninguna chica debía hacer eso. Entonces son todas esas contradicciones que después uno las devela cuando en realidad las ve en vivo y en directo y desde la perspectiva del adolescente que fue en algún momento. Pues si uno como papá también se olvida que uno fue niño o fue adolescente y a veces comete, o sea, quiere impedir los pecados que uno cometió. Entonces, un poco está ahí también Mm. está la crítica en ese aspecto y es la manera en lo que, como decía Icónico al principio, uno con los gags y las mismas escenas se va identificando, porque de cierto modo te va pasando a ti también ese tipo de cosas en el tiempo. ¿Cachai? ¿Te acuerdas cuando tú eres joven y hacías ciertas cosas que después no te enorgullecen? Más encima que a los gringos como que les encanta volver a la época de los años 50, tienen como una Fijación. fascinación con eso, hay un montón de películas, series, qué sé yo, que vuelven a esa época. Es la posguerra, es la época de los baby boomers, mucho bonanza económica, es como un recuerdo bonito para mucha gente volver a esa época, que no Una, es compartido con el resto de los países, obviamente. claro, en una época dorada, pero obviamente para ellos no. Sí, Ujú. Sí, sí es cierto. Así es. sí. La segunda cinta nos lleva
Marty con el Doc al futuro, y obviamente empieza con este lazo final que estábamos comentando, en que el Doc Brown ya con una nave voladora, un DeLorean volador, donde le dice, para donde vamos no necesitamos camino, Claro. ya no necesita llegar a la velocidad de viaje en el tiempo, em, que son 88 millas por hora, que equivale a los que trabajamos en kilómetros a más o menos 141 kilómetros por hora. Esa es la velocidad, algo totalmente alcanzable en un auto actual. Claro. O sea, de hecho, sí sigue teniendo el requisito de las 88 millas por hora, pero cambia el requisito del plutonio, que era la primera película. Sí. Y en la segunda tiene material reciclable, o sea, con cualquier gajo de banana, como salía o plátano, basurita, la bebida, incluso hasta la misma lata servía para reciclar y obviamente potenciar el motor, que era de fusión nuclear. Decía que era de fusión nuclear, tenía una marca y una Sí. empresa que era de fusión nuclear, pero obviamente nunca explicaba el funcionamiento de esa fusión ahí. Sí. Rayos. De hecho, Claro. para el cierre de la primera cinta se plantearon grabar una explosión de prueba, una explosión nuclear, donde iban a hacer que Marty con el Doc fueran a tratar de agarrar la energía de la explosión nuclear para poder viajar. Y cuando les dijeron que no, que era mucha plata, que era mucho lío, que esto, que lo otro, cambiaron al tema del rayo. No tenía nada más Y que ahí Rey. inventaron estos famosos, esos famosos 1,2 gigawatts 1.21 que gigawatts. eso mismo, 1.21. 1,21. Es, chi- es chistoso porque en la película dicen 1.21 gigawatts Gigawatts, y claro. Eso lo en inventó los Christopher Lloyd. subtítulos Mm. también dice gigawatts y en el Gigawatts. guión dice gigawatts. Pero después le preguntaba a los guionistas, a los productores, a qué se refieren con estos gigawatts, porque no existen, y en realidad son gigawatts. Claro, Pero gigawatts. el asesor científico de la cinta tenía como una pronunciación rara y nadie se Nadie lo preocupó de entendió. preguntarle cómo se escribía la cuestión. Claro, Entonces quedó como gigawatt para siempre. sí, Pero en pero realidad son gigawatt. gigawatts, claro, Son sí, es verdad. gigawatts, correcto, Pero son sí. Bueno, gigawatts. y ahí en esta cinta viaja del año 85 al año 2015. Claro. Así Al que futurista año 2015. que ya lo pasamos. Sí, Así Hace que, rato. Po. pero fue, ya de sabes, hecho, ya, pues, pre-pandemia. Así que no tenía idea de lo que iba a pasar. Fue pre-pandemia. Felipe Tapia, Aquí sí Felipe le Tapia nos chuntó po, con dice, el presidente. Ya, el presidente Trump, Trump, claro. Felipe Tapia nos dice, Hasbro sacó el Ecto 1 como Transformer. Ah, sí. También ahí del auto clásico, el de los Yo estoy seguro que hay cazafantasmas. una línea de autos famosos que está en versión Transformer, que lo sacó Hasbro. Puede ser. Por Sí. eso me Y acordaba yo. Ver Angulo nos dice, lo curioso es que en los 80 la gente quería conocer el futuro y ahora que estamos en el futuro la gente escucha la música de los 80. Sí, Sí, es una de las ironía. temporadas musicales más escuchadas actualmente todavía. ¿Qué Todos opinan de esta tenemos, segunda película? todos tenemos anteojos color rosa y queremos remontarnos a la época de nuestra juventud. Y como la gente que tiene como entre 30 y 40 años son los que manejan el poder económico, todo lo que a ellos les gusta está de moda. Entonces, hasta hace poco estuvo de moda la música de los 80 y ahora espérense nomás que se va a poner de moda la música de los 90, las películas de los 90, viajes en el tiempo de los años 90. Se Yo viene. tengo dicho ya que cuando Por nosotros. claro, yo tengo dicho que cuando el reggaetón se vuelva a hacer de moda me internen en el asilo. Gracias. Venga otro COVID. Claro. O lancemos otro COVID. Así La segunda película, a mí me gustó Mm. mucho la parte del futuro, ¿Mm? y me gustó muy poco la parte Pasado. del presente alternativo. Es muy oscuro, muy negro, muy de noche, muy violento, muy triste. En realidad la segunda película en realidad no es de mis favoritas. No sé qué opinan ustedes. ¿Jovita? Así, a mí me gusta la parte del futuro con este tiburón 3D que muestran ahí en un homenaje A Spielberg. a Spielberg. A Spielberg, sí. Además, Volver al Futuro tiene varios Guiño. así datitos, guiños a distintas sagas. Hay una parte, perdón que me salte de nuevo a la primera película, que se quedó en el tintero, cuando tiene que convencer a George McFly de ir a hablarle a Lorraine, le dice, soy Darth Vader, Del planeta vengo Vulcano. de Vulcano, Sí. haciendo una referencia a Star Wars y a Star Trek en la misma frase y haciéndole el saludo vulcano ahí. Claro, qué mejor que congraciarse con las dos sagas de ciencia ficción más importantes en ese momento.
Sí, y aquí también en el futuro tenemos lo de Tiburón, tenemos la aparición de Billy Zane, Elijah Wood, que son importantes ahí, que es el Mm. niñito que juega los videojuegos en la El cafetería. chiquitito, sí. Sí. Y el hoverboard o la patineta voladora, una cuestión que todavía todo el mundo quiere tener y que Sí. incluso De los hecho, productores tuvieron la broma con la marca de juguete de decir que existía y que no la habían sacado. De hecho, ahí te voy a contar dos anécdotas. Una es justamente lo que estabas diciendo tú de las marcas, que la primera película fue la pionera en introducir marcas como tal, como propaganda, como publicidad pagada, que aparecía dentro de la película. O sea, por ejemplo, el que fuera Pepsi no era casualidad, el que hubieran ciertas marcas, o por ejemplo Toyota, que fuera Toyota el auto que veía y que deseaba tener Philip J. Fry, no era casualidad. Entonces, eso lo hicieron a espaldas de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis no estaba de acuerdo con ese tipo de publicidad, que era invasiva para la película, pero lo hicieron igual. Así que, Quería para que estamos dinero, cosas. dinero. Dinero, dinero, meja, dinero, meja. Y lo que pasó con el hoverboard, precisamente fue lo mismo, porque lograron que Mattel pusiera su logo en esa tabla, la promocionaron como un juguete que iba a salir a la venta como parte del merchandising. Incluso hubieron hasta reservas probables, pero al final se bajó todo porque tuvieron que desmentir porque se les salió de madre que la tabla existía. Creían que la tabla de verdad iba a salir a la venta como tal y que flotaba. A tal Sí. punto que, claro, que todavía no pueden hacer una tabla sinceramente 100% real de ese estilo. Aunque hay una tecnología parecida. Sí, dijo en su minuto que era con tecnología magnética que le hacía flotar y todo eso. Sí, pero Ver Angulo dice, yo quiero una de esas patinetas. No solo tú, Ver, todos queríamos de esas patinetas la gran mayoría. de Back to the Future. Sí, la gran mayoría queríamos patinetas de esas. Así es. Me da risa porque algunas cosas como que las predijeron bien. Si ustedes se acuerdan cuando lo despiden a Marty, Así. salen en todas las máquinas de fax que estaban en la casa la palabra, o sea, la frase You're Fire. fired, las máquinas de fax, que no existen en la actualidad, pero si pasara algo parecido hoy en día, se activarían todos los teléfonos de la casa, o los computadores y saldría el mensaje, o sea, esa pérdida de la privacidad que produce la tecnología, ellos lo supieron prever de una manera absolutamente retrofuturista, pero que en algo se acerca a lo que estamos viviendo actualmente. De hecho, ahora es más apocalíptico porque ahora te llaman por Zoom para despedirte. No por- Sí. Así que peor de ahí. O te mandan Estamos un como WhatsApp los y chao. supersónicos. Claro, sí, es verdad. Es cierto, es interesante esa postura. Y de hecho a mí me gusta, no me gusta el futuro apocalíptico, pero creo que funciona súper bien el La presente historia. en post-apocalíptico que plantea, aunque, y lo habíamos conversado en el episodio de tipos de viaje en el tiempo, o de películas de viaje en el tiempo, mejor dicho, que hacíamos referencia a las distintas versiones como modificar la historia. Recordemos que la primera película lo que hace, la teoría de Doc Brown es que cualquier hecho que tú modificas en el pasado altera tu futuro. Por eso de que los hermanos de Marty estaban desapareciendo y él tenía que arreglar el entuerto que hacía. ¿Jovito? Sí, 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 dale no. Ah, ya. Pero en esta segunda película, con el tema del futuro, del presente alterno, cambia la circunstancia de ese, llamémosle, movimiento temporal, porque crea un universo paralelo, que en teoría yo no lo explicaba así, yo no lo hubiera explicado así, o sea, la teoría del universo paralelo lo explica el mismo Doctor Brown en la película. Pero yo lo hubiese explicado como simplemente las consecuencias de las decisiones que tomó Biff Tannen en el pasado. Que ellos por estar Cuando se fuera, roba el almanaque, claro. claro, por ellos estar fuera de la línea temporal al ser viajeros del tiempo, no se verían afectados directamente. Pero eso Sí. también sería contradictorio con lo que pasó con Marty al Tienen, principio de la película. estoy de acuerdo contigo que tienen como un doble estándar, porque por un lado abrazan la teoría de los universos paralelos, Ujú. porque si ustedes se acuerdan, es el Biff Tannen viejo del futuro Claro. normal que viaja al pasado, crea una línea temporal en paralela donde ellos estaba lleno de plata, qué sé yo. Lo cual está súper bien, o sea, es consecuente con todo lo que pasa en la película, pero por otro lado, cuando Marty hace que sus papás no se enamoren, él empieza a desaparecer, que yo entiendo que es un elemento súper interesante para meterlo en una película, y te muestran la foto donde él se va borrando, lo cual es súper llamativo y le da una sensación de urgencia a la audiencia, pero es contradictorio, porque si tú tienes un universo paralelo, ¿cómo vas a desaparecer de la línea temporal anterior?
O sea, o Claro. tienes una sola línea temporal en la cual los cambios que tú haces en el pasado repercuten en el futuro de manera retroactiva y eliminan o crean Las paradojas. ¿cómo se llama esta cuestión? Las Paradojas. paradojas. O por otro lado tienes líneas paralelas temporales, en lo Claro. cual no hay problema de paradoja, pero cuando mezclan las dos cosas queda un poco enredado. Claro, yo creo que por eso se No complica sé un si se poquito. entendió. Yo te Sí, sí, entendí sí. al menos, no sé. Yo creo que otros amigos también en el Gracias, chat. gracias. Por eso yo creo que es un poquito, no sé, al más quisquilloso tal vez del fan que le gusta el tema de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo, puede parecer un poquito incómodo, porque como te digo, ahí cambian la explicación del guión para efectos de la película y para que se entienda de que hubo un presente alternativo del cual el Doc y Marty pudieron escapar. Porque de lo contrario, también hubiese desaparecido el viaje, la máquina del tiempo, el viaje del tiempo, y basándome en la teoría de la primera película. Al final los hechos de la segunda no hubiesen podido pasar. ¿Me entiendes? Entonces, para efectos del propósito de la historia, sirve que sea un universo paralelo para que los efectos sean retroactivos. Ahora, está muy lando fino, porque estamos con cosas. Esto ya es de fanáticos. Esto es de Mira, fanáticos. parece que finalmente para que las películas de viaje en el tiempo funcionen no hay que pensarlas mucho, porque cuando las piensas mucho siempre la cuestión como que no te calza. Claro, empiezan a Entonces hay guatear. que disfrutarlo nomás y aceptarlo. Me parece, me Sí. parece totalmente de acuerdo. La tercera película ya nos vamos más al lejano oeste porque tienen un salto a donde incluso la torre del reloj, tan importante en la primera película, está recién en construcción. em, y también ahí hacen, y vuelven un poco al tipo de que los cambios en el pasado afectan el futuro. En cuál sale la fotito, sale el Doc con Marty, llamado en este línea Clint Eastwood. A mí esta me gusta mucho también. Sí, de hecho interesante la referencia esa de tomar el nombre por precisamente el alcance que tiene Clint Eastwood como el vaquero clásico. ¿Cachai? Entonces es una buena referencia como hemos hablado de que en las otras películas también han tomado otros elementos para referenciar alguna película en particular y hacerle el guiño. Eso de que Marty use el nombre de Clint Eastwood también es apropiado a mi parecer. Así que- Y ver Angulo dice que está echando de menos al monje Guaripolo. Sí, está castigado. Está castigado. Está Así que, salvando el futuro. sí, Lo mandamos a salvar el futuro de monjes fanáticos. lavando los platos. Al- Algo habrá hecho, algo habrá hecho. Claro. Después le pediremos explicaciones al hombre. Así que, está bien. Bueno, y la tercera, según Beren, no es la que más le gusta, dice. La tercera es la que menos me gusta, dice Berengulo. Así que, yo no sé qué opinan ustedes de la tercera. A mí lo que me deja la tercera es el mal sabor de boca de que termina la historia. ¿Ah? De que cierra, a mí parece bien redondita, más allá de este tema de las líneas temporales, pero cierra como bastante redondita y como que me queda esa sensación que me produjo un poquito el Señor de los Anillos también en su momento. Yo hablo del libro, no de la película. De que cuando se acaba la historia como que te queda un vacío y necesitas otra historia parecida o similar para rellenarlo. No sé qué opinan ustedes. Les dejo la palabra al monje icónico que quiere A hablar. mí la tercera me gusta. O sea, está la primera, la tercera y la segunda por abajo. Ya. Pero es que depende también de tus gustos personales. Yo creo que los cineastas y los productores quisieron darse el gusto de llevar a sus personajes al oeste, porque seguro que a ellos les gustaban las películas de Mm. western. Y si a ti te gustan las películas de western y te gustan todos los lugares comunes y las cosas que tienen, te vas a divertir mucho con esa película, la vas a encontrar muy chistosa. Y si no te gusta el western, no la vas a disfrutar de la misma manera, esa cuestión es innegable, porque el conflicto que tiene que resolver los protagonistas ya no es tan fresco, no es tan novedoso, y tiene mucho que ver también con los personajes que existen, con los duelos, con el crecimiento personal de Marty, qué sé yo. Pero la parte como más científica y de lo pintoresco del viaje en el tiempo ya no está tan presente. Es una película muy divertida, es mucho más liviana que la 2, es mucho más rápida y alegre, pero no es tan buena como la uno. En eso estamos de acuerdo. Mm. Sí, no, la uno es especial en ese sentido. Ahora, igual a mí, por lo menos que me gusta el tema de las sagas o de las películas que se interconectan, y coincido con el comentario de Gabriel Lago aquí que dice que, sobre todo cuando se cruzan al final de la segunda con el final de la primera y se entrelazan ahí,
que cuando Martin, el primer Martin de la primera película se va y aparece el Martin de la segunda película de vuelta corriendo detrás del Doc y el Doc se asusta y se desmaya. Creo Es que genial eso. eso es genial. Es genial porque aparte que Mm. te calza perfectamente como anillo al dedo lo que pasó antes, que era una cosa en teoría de otro universo, con lo que está pasando ahora, que se supone que podría ser perfectamente un déjà vu o una paradoja como conversábamos recién. Y eso está súper bien metido, o sea, y después obviamente calza con el tema de cómo se desarrolla la tercera parte, donde existe otro DeLorean más, ya habrían tres en el mismo periodo de tiempo. Pero esta vez este que estaba escondido en una mina, era funcional, solamente había que cambiarle rueditas y todo. Y que lo mandaban al oeste, po. Así que. Ahora, en lo del oeste sí coincido contigo, que va a depender si te gustan las películas de western, si disfrutas más. Pero creo que sigue teniendo el mismo humor y la misma inocencia de las primeras películas. Así que en eso, Sí, por y eso me sigue gustando. la química y el cast de los actores que está muy bien hecho, o sea, está muy interesante, muy entretenido, se relacionan muy bien entre ellos. Lo comentaban delante cuando estábamos partiendo esto, no sé si fue Bere o alguno de los chicos que nos ha comentado. El cast está muy bien elegido finalmente. O sea, hubo alternativas, pero el cast que quedó está entrete, se crea ahí la asociación entre el Doc y Buena Marty. química. Sí, Sí. 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 Sí, sí, y de hecho, por ejemplo, ahí también se solucionó otro problema que era el tema de utilizar al actor, que en este caso Crispin Glover, que no estaba disponible, que usaron a su reemplazo para la 2, pero en la 3 decidieron optar por lo más sencillo y sano, que era usar al mismo Jay Fox como un antepasado. eh, Sí. que era la versión más salomónica de las dos opciones que podían hacer. O sea, volverlo a contratar por un alto precio a Crispin Glover o jugársela otra vez con otra demanda con un actor ahí que intentase parecerse. Así que salieron al paso con una versión más sencilla que fue usar a Jay Fox en más de un papel. Que también ya lo había hecho igual en la 2, porque acuérdense que interpretó a sus hijos, a sí mismo, se interpretó Sí. como padre y como hijos. Versión tanto él y ella, así que una idea que aprovechó para De abaratar veras que costos. sí. Sí, po. Sí, de hecho, era bastante coqueta la hija de La, Marty la, McFly. la La Michaelina. Marquelina, no sé cómo llamarla, pero bien. Así que, y como dice Gabriel Lago en el chat ahí, el hecho de usar el hoverboard en la tercera parte para salvar a la profesora del barranco Clayton. Mm. Así que, a la profesora Clayton para salvarla al final, en la parte del tren. También, por una autorreferencia a sí mismo es interesante. Así que bueno. Sí. Bueno, esta saga dio también un juego de Nintendo que fue criticado por ser malito y porque además se alejaba bastante de la historia y tuvo una secuela para la misma consola. Juegos que pa- finalmente los mismos guionistas dijeron que todo lo que no fueran las películas eran cosas anexas. Em, También tuvo una y serie de televisión serie de monitos donde salían los sí, hijos del Doc Brown con Clara Clayton. El Así con perro. que, Clara Clay. y el Y el perro perro, sí, Einstein, pues. sí. También creo que tenía cachorrito el perro, ¿no? Sí, pues sí, sí parece que al final también tenía en la serie, Sí. porque cuando están en el tren ahí vuelve con Clara y el perro Einstein que había vuelto del futuro y, y ¿cómo se llama? Y los dos hijos que se llamaban Julio y Verne, Claro. en una referencia obviamente a uno de los grandes escritores también con Julio Verne. Sí, también bonita referencia esa. Aparte que igual es como en la parte romántica que se echaba de menos en la película. O sea, si quería hacerla family friendly 100%. Tiene que tener su Sí, toquecito romántico. sí. A nivel de la música, para que ya vamos completando este especial de Back to the Future, a nivel de la música, el encargado de la composición fue Alan Silvestri, que venía trabajando con Robert Zemeckis en otras cintas, la misma Dos pícaros tras la Esmeralda perdida, pero era bastante más simple y Robert Zemeckis le pone la presión a Alan Silvestri y le dice, mira, esta película tenéis que ponerle pompa y mucho más grandilocuencia porque a Steven Spielberg no le gustó mucho tu música anterior y como que me recomendó que si no le gustaba ahora que te cambiara. Sí, le recomendó Así- otro, un tal John Williams. claro, pues es más Sí, favorito ahí de los le niños. recomendó un tal John Williams, así que le dijo mejor o la arregláis o me voy con el viejito de al lado. Sí, pero Alan Oye, Silvestri Alan. no se dejó estar, sí. Y con él. No, dale, termina, termina.
Sí, Alan Silvestri no se dejó estar y cambió obviamente para tratar de... Lo tomó como un desafío para tratar de agradar a Steven Spielberg y convencerlo de la música. Y además, no solo la música es característica, pega bien con la película, sino que la elección donde participó, sobre todo en la primera película, la elección de las canciones, como la canción principal, Power of Love de Hugh and the Nukes, em, convenció finalmente y se transformó también en un batatazo, un éxito la banda sonora de Volver al Futuro. Claro. Lo que te iba a decir es que Alan Silvestri es un tremendo personaje de la música de películas de los 80, de los 90 y de los 2000. Estaba leyendo la filmografía que tiene, te voy a nombrar algunas. Bueno, Volver al Futuro, El vuelo del navegante, Depredador, Mi amigo Mac, Quien engañó a Roger Rabbit, las tres Volver al Futuro, El secreto del abismo, eh, Depredador 2, El padre de la novia, Ferngully, Guardaespaldas, La muerte le sienta bien, Super Mario Bros., Forrest Gump, Rick Ricón, ¿Qué? ¿Qué dijiste? Quest ¿Qué Bread. dijiste? Ha nombrado varias que dice grandes obras y nombró a mi amigo Max, que lo Claro. odia Meteor. Y ahora nombró a Mario Bros. A Mario Bros, que es un bodrio de película, un bodrio, Oye, pero literalmente. dije que son películas que son muy representativas de su época, que fueron famosas, Perdón, para bien o para mal. El Contacto, Contacto, sí. Volcano, eh, Stuart Little, Ya. El Náufrago, ¿Mm? La Momia Regresa, Lilo y Stitch, Stuart Little 2, Tomb Raider, Van Helsing, El Expreso Polar, G.I. Joe, Beowulf, La Noche en el Museo, el remake de Los Magníficos, Capitán América, la primera, Los Vengadores, Cosmos, este documental que hicieron hace poco, Ready Player One, Avengers, Infinity War, Avengers Endgame. O sea, mándate un currículum como ese. O sea, Mi amigo no, o más, sea, yo le borro hasta Mario Bros Avengers primero. Endgame. Yo borraría Mario Bros, borraría T, borraría unas cuantas de las primeras sobre todo y te creo. No me Sí, o acuerdo sea, cómo era la música, pero ha trabajado con grandes directores. O sea, la confianza que le dio Robert Zemeckis le abrió que finalmente trabajó con Spielberg en Ready Player One, pues. Así que em, los hermanos rusos en Avengers que están totalmente de moda. O sea, James Cameron también, un tremendo director. Sí. Así que tiene una buena filmografía, pero su primer trabajo más reconocido fue Back to the Future. Sí, no es verdad. ¿Querés leerlo con los comentarios, don Jovito? Porque yo En los aquí comentarios me está perdí. Volver al Futuro parodia al spaghetti western, por eso la referencia a Clean y la estética que es el código. Claro, la tercera película. Estética más que código. Sí, es más que nada por la Eh, forma. Sí, Marcelo Vera nos pone, los cómics son muy buenos, pese a no ser canónicos, cuentan, por ejemplo, cómo se quemó la casa del Doc o cómo se conocieron Doc con Marty. Ah, está la Así que le historia. damos un saludo también a Marcelo Sí, Vera. gracias Marcelo. Es buena la referencia porque acuérdense que al principio de la película aparece un periódico donde dice que la mansión Brown arde en llamas. Entonces, claro, ese es uno Sí. de los temas que como que no importa mucho para la trama, no importa que se queme, sino que lo único que da a entender es que la situación del presente del Doc Brown es mala, terrible. Pero no sabemos hasta qué detalle. Y los cómics, por ejemplo, profundizan en eso, por lo que nos comenta aquí Marcelo. Sí. Bere también nos dice, es que la gente de las tres letras piensa que estamos en la época de la bandera confederada y quieren romper, robar y humillar para hacer justicia por algo que no sufriéramos. Deberíamos estar en conversaciones de cómo llegar a una cura para la cepa maligna. ¡Meteoro! ¡Meteoro! Lo están llamando. entiendo, ven. ¡Meteoro! ¡No puedo opinar por ti! Encargó ella la Así que, bandera y él le va a llegar la otra semana. Ya nos dijo, ya nos y en, confirmó. y en relación a Alan Silvestri, te dice Bere, Delagun, pero ha ido mejorando. No todos pueden ser éxito. El tipo no, si no, el tipo no habría aprendido nada. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en eso. Yo por eso decía, si borramos un par de películas de las primeras, listo. Yo totalmente de acuerdo con él. Me saco el sombrero por Alan La Silvestri música, y la música de él. Sí. la música eleva la película, pero la música por sí solo no hace la película. O No. sea, de repente los gallos se mandan una tremenda banda sonora y la película es mala, nada que hacer.
pero definitivamente Alan Silvestri ha definido con su sonido un montón de películas que han sido emblemáticas para los de nuestra generación. O sea, partiendo desde Avengers Endgame, las últimas, Y mi hasta amigo Mac, Volver al por supuesto. Futuro. Y mi amigo Mac, que para bien o para mal, algo nos ha influenciado. O sea, sabemos qué No tipo de sé. películas no nos gustan. No sé. Mi No, amigo de Mac. hecho, por ejemplo, o sea, a lo mejor ya, y aquí yo voy a hablar de mi ignorancia, destacado subrayado. Pero, por ejemplo, ¿qué banda sonora a mí me provoca así como una cosa más allá de la película, de lo que desarrolle? Es con John Williams. O sea, yo escucho la banda sonora de John Williams, independiente sea, por ejemplo, Harry Potter o Star Wars, claramente. Y a mí me evocan emociones, ¿cachai? Porque por su estilo, algún día podríamos analizar cómo es la música de John Williams y el tema de que como ciertas piezas y ciertas partituras se identifican con personajes para hacerlas más memorables, etcétera. Pero Alan Silvestri también tiene una composición que es mucho más dinámica, mucho más abierta, pero que relata escenas. Escenas. Entonces, ahí tú tienes una escena que es mucho más característica, por ejemplo, pero que la música de él va detrás. Por ejemplo, la persecución del túnel en la 2. Cuando Biff están persiguiendo a Marty en la patineta primero y después lo va persiguiendo como para tratar de recuperar el almanaque. Y toda una persecución ahí con recordando los temas de la banda sonora No de principal. Laguna, no cante. Ya. No No, cante yo porque nos tarareo van a nomás, no bajar canto. el video. Mira, yo creo que sería fantástico hacer un episodio basado de algunos de los compositores que son más emblemáticos, como tú dices, John Williams. Lamentablemente no vamos a poder publicarlo en ninguna parte porque en todos lados nos van a querer Nos van a, bajar por esta cuestión del copyright. nos van a banear apenas digamos John Williams, ¡pum! Abajo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, sería lamentablemente un episodio interno, de distribución interna, porque Para nosotros. para nosotros y algún ahí espectador que se sume en privado al chat, porque como bien dice, nos van a bajar esta cuestión Podríamos a la conseguir primera. un músico que nos acompañe en vivo. Esa sería la opción, Claro, que como haga, la única que opción. haga los covers, porque de otra manera no Así nos que van si a alguien pescar. está escuchando y sabe, se maneja con la música, mande un mensaje, por favor. Vaya. Así que, bueno, el protagonista o sea, no el protagonista, el cantante de Hugh and the Nukes, el cantante inicial de la película, de la canción de Power of Love de la primera película, tiene un cameo también en la película, en la cual hace de seleccionador de los grupos de las bandas musicales de Marty McFly. Así que también ahí apareciendo. Y el otro dato anecdótico de la música es que querían ocupar unas partituras de Van Halen durante la película, pero los simpáticos de Van Halen no dieron los derechos, no llegaron a arreglo, pero el guitarrista de Van Halen, Edward Van Halen, dijo, ya, estos no quieren, no importa, te lo grabo yo. Así que por eso ahí aparece el casecito y dice Edward, dice Van Halen Edward, porque utiliza ahí un solo hecho especialmente por Edward Van Halen para que lo utilizaran en la película. Messi, Ahí se... Messi, el copyright ataca a cualquiera, sino no solo a nosotros. Sí, ahí también atacó al pobre Edward Van Halen que no lo dejaron compartir. Su música. Y era su música, po, ojo, ¿viste? Si ese es el tema. Imagínense nosotros unos pobres desconocidos en el mundo del podcasting. Sí, pero ahí el pobre no manejaba lo- los designios de la banda. Claro. Alguna vez si nos da el tema podemos hacer un episodio exclusivo. Lo subimos a un Patreon que ahí está, que agradezco a Bere que todavía está ahí inscrita y como la única Patreon, así que se lo merece, sí es verdad. ¿Eh? Sí, le Le vamos a mandar recuerdo así a un Monje Cónico especial. que ella es la única Pero Patreon man, que está disponible en este momento y no por sé, yo ende sé, puede por ser, eso, pero hay que emitir esa información. Digamos que es exclusivo nomás. claro. Pero puedes suscribirte al Patreon y podrías acceder a este episodio futuro. Lo ¿En vamos, serio? lo vamos a ¿Ah? preparar. Podemos Se lo prepararlo. vamos a preparar. Y lo preparar con música, porque ese es el chiste. Sí, pues ahí Sí, pues podemos sería hacerlo en entretenido. una trastienda, preparar un especial. Sí. Así es. Bueno, ojalá les haya gustado en este episodio distendido de Volver al Futuro en honor a su 35 aniversario del estreno de la primera parte de esta trilogía. Y que, bueno, no sé, dígame usted, a lo mejor yo me equivoco, pero no es que Volver al Futuro haya puesto de moda el hacer trilogía de en película.
Porque antes de eso había algo que fuese en secuencia de esta forma. Está esta película que se llama, ¿cómo se llama? No Indiana Star Jones. Wars, ¿te suena? Pero Star Wars, si no me equivoco, el Imperio Contraataca, ¿cuándo salió? ¿El 84 o el 85? No, pues el 83, 79, 83, sí, pues ya Ah, estaba ya, así. ya estaba, sí. no, Eh, es 70. Sí, tiene razón, ya. Sí, una 76. tal Next. Star Wars. Nos Claro, vamos creo a que ir a la B, pues. la última fue 86, si no me equivoco. 85, 86, la tercera, sí. Oye, lo que iba, yo creo que quizás no le dimos suficiente hincapié, es que Robert Zemeckis ha dicho en entrevistas que él no va a autorizar mientras esté vivo que haya un remake de Volver al Futuro, porque se estuvo hablando de Tom Holland, que tiene como el perfil, que andaría bien con Robert Downey Jr. en la UEFA, pero Robert Zemeckis fue súper claro y dijo que era una película que había salido muy bien, que era un recuerdo muy positivo para mucha gente y él no estaba dispuesto a que alguien arriesgara a arruinar o enlodar ese recuerdo. Así que mientras él estuviera vivo, y que ojalá que sus descendientes respetaran su deseo, no iba a haber un remake de la película porque él, bueno, en eso están de acuerdo con el guionista y tienen todos los derechos y tienen todo el control sobre lo que se puede hacer con la franquicia. Así que me parece a mí muy bien. Sí, de hecho Bueno, estoy de acuerdo con eso. les tengo el dato para que se maten como fans de Star Wars. 77, 80 y 83. O sea, ya estaba totalmente estrenada la trilogía cuando Ya, dieron Volver al Futuro. Así totalmente, que de acuerdo, sí. mueran en paz. Muy bien. No, sí, agradecemos a Marcelo por esa Lo aclaración verá. menos que merecida, así que por nuestra parte. Así que nos castigamos haciendo un especial de... Tal Rocky pone sí, también. Pero eso fueron, ¿cuántos? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Seis? No, 5 sí, Rocky, sí. es que si es por eso ya hablamos de Tiburón. Que a esa altura ya... de hecho, hacer la parodia, porque en Volver al Futuro hablan de Tiburón 13 en el 2015. Eh, sí, dicen Tiburón 13 si no me equivoco. Y ya creo que habían como 3 o 4 películas de Tiburón. Bere también dice, en Twitch no hay problemas con la selección de material, podemos ver mi amigo Mac. Podría hacer un revisada por Meteoro. Mi amigo Yo Mac ya me comentado imagino en vivo por sentando, Meteoro. claro, sentando en vivo a Meteoro y haciendo que comente esa porquería. Lo obligamos así Pero como en capaz que le guste si es de su época. Claro, capaz que hasta lo, le encuentre el lado positivo. lo obligamos como en el método Ludovico de la naranja mecánica, le Ah, sí. ponemos así eso, le afirmamos los ojos y le vamos echando gotitas y lo obligamos a ver mi amigo Mac, Esto es millennial, millennial barato. Ghost, la sombra del amor, Y Gasparín. Gasparín, al Patrick Swayze bailando. Y de Yapa lo que nos mandó ver es que el cómic de Gotham High School Claro, para que lo pase con bien, Bruce Wayne asiático. con Claro, Bruce Wayne asiático. sí. Mis ojos. Así que ha sido un buen especial de 35 años de Back to the Future. Así, ojalá les haya gustado y bueno, y si quieren que hagamos ese especial de música, de banda sonora de película, con copyright incluido, pero va a ser exclusivo, eso lo advertimos desde ya. Exclusivo totalmente porque no Sí. nos van a dejar ni subir esa cuestión antes que lo voten. De Y hecho, ahí ya tengo los Bere abogados de Disney mirándome feo acá en el estudio. nos pone Dirty Dancing. Claro, Dirty Dancing. un especial de Dirty Ahí Dance, para Meteoro. claro. Y Rápido y Furioso. Para los demás. Ya. Así que bueno, nos despedimos, chicos. Gracias por esta compañía. ¿Algún saludo Muchas final? gracias por acompañarnos. Así es, gracias por esto. Y ya saben, ya, ahora sí nos tiramos. ¿No? Lo anunciamos, ¿no? El especial de fantasmas de paranormal para la próxima semana. Con lo que Para este sea, año. Para este año. para No, sí, este es año, probable. listo. Dejémoslo como probable. Dejémoslo Para como este probable. año, Pero listo. para este mes. Para este mes, Cuando bueno. madure, Delagón, cuando madure. Listo. No hay que apresurar las cosas. Sí. Así. Y ojo, estamos preparando The Voice también. Así que me pongo el día. Sí. Ya dije, ya la estoy viendo. Ya me quedan pocos capítulos para terminar. Así que ya. Sí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Chau, chau. Chao, 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 Pérez, chao. Felipe, Gabriel, todos, Marcelo, Sergio Soto que apareció por ahí y todos los que se me quedan, Galo Galindo que se me quedan en el tintero. Chao, chao. Nos vemos, Cholín. Adiós. Ti, 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 ti. Pi, 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 pi.